Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa, aquí en el podcast de Contracultura. Le doy la bienvenida a todo el mundo. Estamos en una edición de aniversario, 200.000 suscriptores ya ha cumplido el canal. Hice un video conmemorativo donde respondo algunas de las preguntas que me envían por correo a todos aquellos que nos escriben a contracultura.gmail.com. Así que pueden ver esa edición de aniversario. Hoy día traigo un programa recargadísimo y cuando hemos hablado de sumergirnos en un tema y tratar de entender las cosas desde otra perspectiva, me refiero a la situación particular, muy particular, que tiene Chile respecto al mundo. Y vamos a hablar hoy día de eso, nos vamos a sumergir en esa historia y vamos a investigar. Les vamos a contar de distintas aristas que hemos descubierto en nuestras investigaciones respecto a esto. Pero para poder llegar a este punto, evidentemente hay que tratar de desapegarse de las ideologías y de las ideas preconcebidas y tratar de entender las cosas dentro de su justa medida, también históricamente, cómo sucedieron. ¿Y por qué estamos en la situación en que estamos? ¿Por qué todo el mundo hoy día tiene capitales invertidos y mucha gente, me refiero, muchas grandes empresas y compañías y muchas organismos internacionales también tienen puestos los ojos en Chile? ¿Por qué es tan importante Chile para ellos? Hace mucho tiempo que se viene hablando que somos un experimento. Lo dijo Sylvia Rooks, ya lo dijo, que en ese momento era la coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile. Y ahora han llegado un economista, premio Nobel, ha llegado otra persona también a dar una charla y siguen hablando de este experimento, de que Chile es un experimento. Y es un experimento desde siempre probablemente. Vamos a hablar de eso, vamos a sumergirnos en esa historia para poder entender esto en profundidad, para ver cuáles son los nexos reales que hay con organismos internacionales, con bancos, a lo mejor que nos consideran ellos un experimento, y otras organizaciones también, porque aquí hay un amplio espectro de personas trabajando en conjunto que tienen invertido, como les digo, mucho tiempo y dinero. Esto se vio también reflejado en la convención constitucional que trataron de hacer en Chile, que fue totalmente apoyada y marketeada también desde el extranjero. Estoy tratando de poner todo esto en contexto para que puedan entender. Pero lo mejor de todo es que no estoy solo hoy día. Estoy con un gran amigo que sé que van a estar contentos de escuchar de nuevo su voz aquí, porque es un tremendo aporte para el programa con sus conocimientos. Y hoy día vamos a conversar con él, con Pablo del canal Viña Marino Libre, que todos ustedes probablemente conocen por la saga que ya hemos hecho a estas alturas, que se llama La mayor conspiración de la historia de Chile. La política se trata de conspiración, no se equivoquen nunca. De acuerdo, ¿cierto? Detrás de 3 o 4 paredes y que mucha gente no se entera nunca. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Contracultura nuevamente, amigo. Carlos, un gusto estar contigo en este momento tan especial para el canal Contracultura, que dicho sea de paso fue uno de los primeros que abrió la comunicación alternativa en YouTube aquí en Chile. Aprovechar de saludarte a ti y al equipo de Contracultura por este tremendo logro. Saludar, como digo yo siempre, a nuestros radioescuchas en las 3 Américas, América del Norte, Central y el Sur, y en el resto del mundo, especialmente a los oyentes de habla hispana, y también agradecer a los que, sin hablar nuestra lengua, hacen el esfuerzo por tratar de escuchar nuestros programas y comprenderlos de alguna manera, porque de esta forma están validando el tremendo esfuerzo que hacemos para estar al aire. Así es. Te lo agradezco, Pablo, por estar aquí, por tus palabras. Un saludo a toda nuestra gran audiencia que nos acompaña hoy día y que nos va a ayudar, por supuesto, a compartir esta información. Sí, prepárense porque lo que viene hoy día no es menor. ¿Por dónde partimos, Pablo? ¿Por dónde te gustaría partir? Porque tú has preparado mucho este tema, lo venimos conversando hace tiempo, tratando de juntar las piezas del puzzle para que la gente en la casa pueda sacar sus propias conclusiones, que es lo más importante, y para que nuestros amigos también desde el extranjero y que nos ven desde otras partes del mundo
también puedan entender cuál es el rol y por qué Chile es tan importante en esta historia. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Para dar una suerte de hoja de ruta y hilo conductor a nuestros queridos radioescuchas, la idea de este programa es tomar un poco la hebra de lo que fueron excelentes programas que antecedieron a este, que fueron, por ejemplo, el que realizó Andrés Barrientos, a quien aprovecho de saludar aquí, quien nos habló de qué consiste el gran reseteo planteado por el Foro Económico Mundial, el costo del estallido delictual que realizaste hace algunos días atrás con Juan Ignacio Lira del canal Latin American Markets, que ha tenido una tremenda recepción también, porque le puso números bastante concretos a lo que... Valenzuela, te lo voy a corregir ahí porque si no escucha Juan Ignacio me va a tirar la oreja. Exactamente, fue un programa, como te digo, yo he tenido ocasión de conversar con gente que escuchó el programa y realmente fue sobrecogedor. Esa fue la forma en que se refirieron. La entrevista a don Raúl Tortorero y por último también la entrevista que prácticamente yo me atrevo a decir hacer un clásico, que es Contracultura, a Oscar Andrade, donde habló de los hechos actuales y los que están por venir en Chile de una perspectiva, por decirlo así, más holística. Ahora entrando en materia, ¿cuál va a ser el núcleo conductor o a qué es lo que queremos poner con la lupa de Contracultura en este programa? La visita de dos economistas de renombre. Uno quisiera que no fuera así. Por ejemplo, uno de ellos yo me atrevo a decir que es el Destripador de la moderna ciencia económica, que son Joseph Stiglitz y Mariana Mazzucato al País. Esta última es de hecho el gurú económico del Frente Amplio, en particular de Revolución Democrática y del antiguo movimiento autonomista, del cual especialmente para nuestros oyentes del extranjero fue de donde salió el actual presidente Gabriel Boric. Ese era su lote político, su domicilio político, heredero del autonomismo italiano. Y que además su visita tiene la particularidad que fue curiosamente intermediada y auspiciada por un grupo económico bastante poderoso en el país, que es SQM, la Sociedad Química y Minera de Chile, cuyo propietario es el tristemente célebre Julio Ponce Lerú, que se hizo conocido para el gran público por una serie de escándalos de financiamiento ilícito, corrupto de la política, justamente en los 2 o 3 años anteriores a lo que fue en definitiva el estallido delictual del 18 de octubre del 2019. Las declaraciones de Mariana Mazzucato fueron más o menos las siguientes. Somos muchos economistas en el mundo que estamos mirando a Chile como un experimento muy importante para matar el neoliberalismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, experimentar es una definición necesaria para entender más o menos de qué es lo que vamos a hablar ahora, probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. Y en las ciencias físico-químicas y naturales, esto también lo podemos en cierta medida extrapolar a lo que son más bien las ciencias humanísticas, como por ejemplo la economía, que no es técnicamente una humanidad, pero tiene ciertos elementos de la misma, hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios científicos. Este personaje, Mariana Mazzucato, es una economista que tiene el doble pasaporte tanto italiano como estadounidense y actualmente realiza sus clases en Inglaterra, en el University College of London y en la Universidad de Sussex. Y sus libros más conocidos son El Estado Emprendedor, mitos del sector público frente al privado, el manual de cabecera del Frente Amplio en materia de economía, y El valor de las cosas o el costo de las cosas. Así que eso es lo que podemos decirle a nuestros oyentes para comenzar lo que es esta charla. Tenemos un personaje también que tú lo mencionaste y que también se refirió a lo que está pasando en Chile. Habló de la necesidad, ¿cierto?, de hacer esta transición, de que había que acabar con este experimento, dijo él textualmente, de 40 años con el neoliberalismo, que tendría que acabar ya, según él. Esto lo dijo
por supuesto, el señor Joseph Stiglitz, que tú mencionaste anteriormente, y es muy importante poder entender esto y poner esto en contexto, porque él habla de que hay que acabar y con el modelo de Milton Friedman, de los Chicago Boys, ¿cierto? Que venía, por supuesto, de la Universidad de Chicago, y él hace un énfasis en eso, pero tiene además, cuando uno estudia su discurso, es bastante curioso porque él todo lo que trata de vender, en el fondo es una dictadura lo que él vende, pero no te lo dice de frente. Él habla de que los gobiernos tienen que tener más poder, ¿cierto? Habla que incluso este nuevo sistema que debería ser un capitalismo social, algo así llama, dice que tiene que ser esto un contrato entre la ciudadanía y el Estado. Eso, yo no sé qué modelo es eso, pero la ciudadanía cuando es mandante, ¿cierto? De los políticos hay una democracia. No hay contratos entre como si fueran partes prácticamente iguales, las que están celebrando una suerte de contrato, como dice él. También celebra Obama, cuando Obama pensaba lo mismo. Obama, vimos un video que anda circulando ahora por prácticamente todo internet, que es bastante antiguo, pero hoy día cobra más sentido que nunca, cuando Obama dice hay que rendir nuestras libertades individuales. Es la única manera de poder conseguir la libertad incluso, y de poder llegar a más como humanidad. Entonces, esta gente habla con este lenguaje, pero no son directos y no son claros. También es interesante entender ahí, y te quiero llevar ese punto al tema de Milton Friedman y lo que se hizo, porque ahí partió uno de los grandes experimentos en Chile, del neoliberalismo, y que la misma gente, porque esa es la teoría que tenemos nosotros acá, y eso es lo que vamos a probar hoy día, la misma gente que hizo ese cambio es la misma gente ahora que necesita acabar con ese modelo para reemplazarlo por algo nuevo. Ya no les sirve, necesitan hacer una transición a otro tipo de Estado, a otro tipo de gobierno. ¿Qué piensas tú de esto y de este personaje en cuestión? A ver, Carlos, curiosamente, la mejor forma en que puede explicarse esta suerte de mandato, más bien no es propio. Bueno, en el derecho el mandato es justamente una especie de contrato, pero en el derecho público, derecho constitucional específicamente, el mandato que da la ciudadanía a través del voto a los políticos tiene unas características bastante particulares que en ningún caso se puede comparar con el contrato de mandato del derecho privado, ¿ya? Hay una expresión que curiosamente viene de una forma de marxismo posmoderno, que es el zapatismo mexicano, pero que yo considero que curiosamente es bastante acertada para entender qué es lo que deben hacer los gobernantes, mandar obedeciendo. Es una expresión que se hizo bastante fama durante la rebelión zapatista de 1994 en Chiapas. Mandar obedeciendo. Curiosamente, pese al origen obviamente marxista y además posmoderno, yo considero que es una forma bastante acertada de definir lo que en definitiva es una suerte de resumen de la forma en que Lincoln definió la democracia en el discurso de Gettysburg: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero como bien dices tú, este sujeto Stiglitz prácticamente viene a redefinir. Aquí obviamente estas son palabras clave que se repiten mucho en estos suerte de mensajeros que nos envía la élite, que en definitiva nos tienen que mover a sospechar porque todos nos dicen exactamente lo mismo: repensar, deconstruir, refundar, etcétera. Recuerda tú que en la entrevista a la que tú te referiste de Silvia Rux en febrero, perdón, del año 2019, ella utilizaba mucho, yo me atrevo a decir que prácticamente fue la entrevista es de aproximadamente 20 minutos. Yo, sin mentirte, yo diría que cada 2 o 3 minutos la repensar. La palabra, lo que más se escuchaba en ella era el famoso repensar. Así es. Y justamente este hombre, Stiglitz, y ahí nosotros vamos haciendo los nexos, es el primero de los chicos dorados, el primero de los Golden Boys de los años 90 del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos. Tras Stiglitz vino Naomi Klein, que técnicamente ya no es un economista, es periodista, pero que hizo una suerte de labor de
de labor de documentación con su libro La teoría del shock, que después se realizó un documental. Así es. Thierry Maleret, que dicho sea de paso fue quien escribió con Klaus Schwab el libro El Gran Reseteo, que se editó el año 2020, y probablemente el más insigne de todos, junto con la misma Mazzucato, que es Tomás de Piketty, que es probablemente, si yo comparé a Mazzucato con Jack el Destripador, probablemente de Piketty sea algo parecido al asesino del Zodiaco o al hijo de Sam. Sus libros más conocidos, El Capital en el siglo XXI y Viva el Socialismo. Esos son más o menos sus obras más conocidas, y que de hecho ya prácticamente en el ámbito de la investigación, de hecho incluso medios izquierdistas como Le Monde lo confirmaron. El libro El Capital en el siglo XXI fue escrito, de hecho, a pedido del Foro Económico Mundial. Fue una obra hecha a pedido. Y naturalmente, si fue a pedido, tenía una cierta intencionalidad. Claro, ahí hay un nexo. En relación a lo que tú me dices... Sí. Del nexo. Sí, que te quería dejar introducir ya cómo fue que Chile, en definitiva, pasamos del experimento, entre comillas, neoliberal, que tampoco es la expresión correcta, al experimento, en definitiva, hay que ponerle el nombre que corresponde, neomarxista. Los orígenes acá en Chile de lo que se denominó coloquialmente el movimiento de los Chicago Boys comenzó a mediados de la década del 50, 1959 específicamente, cuando la Universidad Católica de Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, suscribió un convenio con la Universidad de Chicago para formar a una serie de egresados de economía, de ciencias económicas, para que realizaran estudios de posgrado en dicha institución. Además, eso hay que entenderlo en el marco de lo que se denominó en su minuto coloquialmente la revolución de los gerentes, que fue el intento que hizo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez por tratar de equilibrar en definitiva lo que era la balanza fiscal y en definitiva tratar de dar una suerte de sustento a la economía chilena, que hasta ese minuto prácticamente no había levantado cabeza desde principios del siglo XX, desde prácticamente el punto salitrero, de acuerdo a fórmulas liberales. Previamente, durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri, entre 1932 y 1939, el ministro Gustavo Ros Santamaría había conseguido en cierta medida equilibrar la balanza fiscal recurriendo a políticas liberales clásicas, el liberalismo manteriano, por ejemplo. Pero la forma de entender la economía cambió con el proceso de industrialización, que esencialmente fue una oda al estatismo, la verdad sea dicha, por parte de lo que fueron los gobiernos, que se llamó aquí los gobiernos radicales, porque ese era el signo político de quienes lo detentaron. Esto entre el presidente Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González Videla. Esto es prácticamente toda la década del 40 hasta 1952. De hecho, entre otras cosas, se realizó una industrialización masiva del país y se implementó lo que se llamó la política de importación, de industrialización y sustitución de importaciones, fundamentalmente. De hecho, la necesidad existía porque el país en esos minutos, como tú sabes, el comercio internacional estaba totalmente descolocado por efecto de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente no había comercio que en esa época fundamentalmente se hacía por mar, y prácticamente no solo Chile, sino que prácticamente toda Latinoamérica y también gran parte de, por ejemplo, los países de la zona eurasiática como Australia, que no se vieron tocadas por el conflicto bélico, adoptaron este modelo que se tendió a abandonar ya definitivamente en los años 70, justamente en favor del neoliberalismo que se comenzó a experimentar en Chile. Así es. Ahora, esta gente que vino con esta solución, ¿cierto?, para poder implementar este modelo en un tiempo complicado, complejo, de crisis económica, ¿cierto?, dentro de la estructura del gobierno militar y todo lo que eso conllevaba, habían figuras claves ahí como Henry Kissinger, por ejemplo, ¿cierto?, que estaba muy al tanto de lo que pasaba en Chile. Y bueno, Kissinger también está relacionado al Foro Económico Mundial. O sea, la raíz... Exactamente. Lo pongo solamente a Kissinger como un ejemplo. Pero qué ejemplo más importante, ¿cierto?
una persona que ha sido clave en el manejo de la geopolítica internacional de Estados Unidos, de materias de inteligencia, cuántas cosas deben haber en la cabeza y cuánto ha visto el señor Kissinger. Y esta misma gente ahora es, de alguna manera, que está muy interesada en derribar este modelo para exportarlo a otras partes del mundo, así como lo hicieron anteriormente con el modelo denominado, ¿cierto?, neoliberal. Yo creo que a mucha gente le cuesta aceptar y separar estas partes de la historia, entender la manipulación que siempre hay, ¿cierto? Independientemente de las necesidades que puede tener un país. A veces se nos vienen a ofrecer soluciones que son ideadas en el extranjero por otros ideólogos, en este caso como el señor Friedman, algo que se implementó en el país. Mucha gente puede considerar que le hizo mucho bien, pero también se abandonaron otras áreas, ¿cierto? Es bastante curioso todo esto, cómo vamos por fin, creo yo, viendo cómo se van juntando todas las piezas del puzzle y esto va desembocando en lo mismo. Al final, la izquierda y la derecha siempre han trabajado juntas. Y es tan así que hoy día las tenemos trabajando juntas para un acuerdo constitucional. Mira, Carlos, tú cuando dejaste iniciado el tema, específicamente entre comillas, exponiendo la personalidad política de Stiglitz, hablaste de este tema del contrato. A propósito de la discusión constitucional en Chile, tanto sectores de la izquierda como la derecha han recurrido justamente como parte de la narrativa para posicionar una necesidad que no existe en estos minutos. Han hablado justamente de la necesidad de este nuevo contrato, de este nuevo. Nuevamente es aquí donde me refiero a estas palabras, a esta suerte de sortilegios, de palabras clave, de palabras mágicas a las que recurre esta gente para, en definitiva, a través de la repetición, crear la necesidad, que obviamente no existe, en definitiva, tratar de reformar o incluso refundar estructuras siempre en beneficio de ellos. Esto incluso tú lo puedes reducir a una cosa bien simple. En el casino, aquí en el gobierno, la casa nunca pierde. Aquí pasa más o menos lo mismo. De hecho, y hablando de nexos, es bueno saber que esta gente nunca pone, entre comillas, sus huevos en una misma canasta. El propio Klaus Schwab, hay un par de entrevistas donde incluso comparte espacio con Henry Kissinger. Él mismo reconoce ser un admirador, lo conoció en unos cursos que hizo Schwab estando él muy joven, en la época de Vietnam, más o menos a mediados de los 70 años, 68, 69, en una universidad americana importante de la Ivy League, en el momento en que los economistas liberales que fundamentalmente los años de la Segunda Guerra se habían reunido en el think tank conocido como Monte Pelerin o Monte Pelerin, que en Suiza. Ahí tenemos, por ejemplo, a Hayek, probablemente el más importante de ellos, y después una serie de miembros como el propio Friedman se les unieron tiempo después. En el momento en que la estrella de esta gente se estaba comenzando a alzar. De hecho, aquí yo recuerdo la información que nos dio Andrés Barriento en el sentido de que el encono que existió entre Friedman y Schwab fue tremendo y solamente terminó con la muerte del primero. De hecho, con la muerte de Friedman en los años 90, comenzó el ascenso tanto de Klaus Schwab y de su hijo, que es el Foro Económico Mundial. El foro se fundó en 1970 y prácticamente podríamos decir que permaneció en una suerte de oscuridad relativa durante las 2 décadas siguientes, y recién es a mediados de los 90 cuando comienza a hacer a bombo y platillo lo que son sus reuniones anuales en la localidad de Davos, en Suiza. Recordemos, por ejemplo, en el boom del llamado movimiento antiglobalización, que a la luz de los hechos actuales ya sabemos que fue una disidencia creada en muchos casos. Por ejemplo, la legendaria reunión del yate que se hizo en Singapur, donde no pudieron por las protestas sesionar en el lugar
que estaba previsto, o la ronda de la Organización Mundial de Comercio en Seattle de 1999, que también fue, en cierta medida, podría decirse que fue una suerte de espectáculo creado para las masas por esta misma gente, dando a entender que había una suerte de resistencia al avance del, entre comillas, maldito neoliberalismo, que en definitiva iba a ser necesaria una corrección del modelo. ¿Y qué corrección iba a ser? El modelo que está planteando Schwab, que ya lo vino a revelar recién en 2017 con la iniciativa El Gran Reseteo, que básicamente es una política económica corporativista, mercantilista de tipo fascista, porque de hecho era lo que yo conversaba en los primeros programas que hice en este canal, de que a menudo el malentendido que hay con el fascismo es fundamentalmente desde el punto de vista estético, porque la programación que se le hizo a la gente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el cine, se asoció al fascismo con un movimiento estético: el paso de ganso, los uniformes de color oscuro, las botas altas, una forma de comportarse ante la vida, cuando en realidad Mussolini definió simplemente el fascismo como todo dentro del Estado, nada fuera de él. Básicamente es la unión de lo público y lo privado. Y justamente, por ejemplo, Michelle Bachelet tenía una frase de ella al que recurría mucho, que era asociaciones público-privadas. ¿Qué es eso? Es fascismo. Claro. Probablemente sin azúcar, quizá con algún edulcorante bueno para la salud, entre comillas, pero no deja de ser el mismo fascismo de siempre. Es súper clave eso que estás diciendo tú, porque claro, es una suerte de fascismo que tiene la juventud actual, que no tiene ningún nexo real con eso. Muchos de ellos ni siquiera han vivido en un régimen, o no tienen historias familiares de lo que realmente se pasó ahí. Y bueno, muchos también sí las tienen, viven en Europa, tienen familia, pero que vivió ese tipo de cosas en Estados Unidos también, pero parece que se han olvidado. Es clave entender que eso es, por supuesto, un fascismo, como dices tú, prácticamente hollywoodense, y que el real es más como lo que decía Mussolini. Pero a mí me llama la atención, y te quiero llevar a ese punto, porque este señor que estábamos mencionando, que es muy importante, que nos puede ayudar a hacer cierto de espina dorsal de este programa, el señor Joseph Stiglitz, que además lo presenta como una persona muy laureada, tiene un premio Nobel, creo. Él dice que el modelo en Chile, mira qué curioso, porque aquí hay una mentira descarada. Él dice que el modelo en Chile fracasó, este modelo del neoliberalismo, y fracasó producto de las desigualdades, fracasó producto de que el sistema no era lo suficientemente fuerte en sí mismo. Pero él no menciona absolutamente nada sobre la corrupción, sobre la clase política, que también tampoco sobre los presidentes que han llegado con la misión, como Michelle Bachelet y otros que vinieron después, Sebastián Piñera, sobre todo en el segundo turno, Bachelet 1 y 2 y Sebastián Piñera, con la misión de no hacer crecer al país, literalmente. Algo cambió entre Piñera 1 y Piñera 2, pero eso no lo menciona en absoluto. Él simplemente dice que el modelo fracasó porque se agotó solo, pero no habla absolutamente nada de la corrupción. Y Chile está como está en parte hoy día por políticos que se han vendido, ¿cierto? Han vendido al país para representar no a sus electores, sino que a organismos internacionales y a gente como esta. Pero eso no, como te digo, no se menciona. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso, que se esté culpando eso? De la misma forma de que te hablé un poco, que también para que sirva de ilustración a nuestro amable público. A ver, ¿quién es Joseph Eugene Stiglitz? Nacido en Indiana el 9 de febrero de 1943. Te voy a dar algunas de señas de él para que también nuestros auditores sepan quién es. Se educó justamente en la Universidad de Chicago, ¿ya? Y también en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que desde hace algún tiempo a la fecha es uno de los nodos del marxismo, del, entre comillas, llamado marxismo cultural en los Estados Unidos. Recuerda que también ahí hace clases sí, el MIT está... prácticamente este sujeto inoxidable, claro, que una serie de inoxidables
del neomarxismo estadounidense. Como bien dijiste, recibió el premio del Banco de Suecia en Ciencia Económica en memoria de Alfred Nobel del año 2001. Y de hecho, en su discurso, por ejemplo, fue cuando acuñó la expresión fundamentalistas del libre mercado, que podría decirse que, como conversamos al principio de esta exposición, podría ser la lápida de Milton Friedman y sus seguidores. Y es el principal representante de lo que se llama la nueva economía keynesiana. Los neo-keynesianos son los que también se les conoce como los heterodoxos, el mismo movimiento al que pertenece la señora Mazzucato, y que en Estados Unidos es un movimiento que ha tenido particular acogida en el ala izquierda del Partido Demócrata. Es importante tener ese detalle a la vista. Por ejemplo, es muy citado por las congresistas de la llamada Squad, por ejemplo, Ilhan Omar, la Alejandra Ocasio-Cortez, la representante Muscovitz, creo que es el apellido, ella que curiosamente además Sí. creo que no, es republicana, no es demócrata, pero es bastante socialdemócrata en su visión y además es una crítica acérrima a la gestión de Donald Trump. Elizabeth Warren también es muy cercana a a esta forma de ver la economía. El hecho de que, como bien dijiste tú, el detalle de que haya recibido el Premio Nobel de Economía es una... Ya, y acá también estoy viendo que Janet Yellen, la actual secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, fue estudiante suya, lo cual también dice bastante de lo que está pasando en Estados Unidos ahora con la economía. En cuanto al tema de aquí el timing nos lo dice el premio, nos lo dice la entrega del Del premio premio. Nobel de Economía, que claro, como dije, el verdadero nombre es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, porque no es el premio Nobel original. ¿Por qué digo que este galardón puede ser una suerte de timing o nos puede dar una estampa de tiempo en relación a lo que se está haciendo, al menos en el mundo occidental, en materia de gobernanza y economía? Porque justamente uno de los primeros agraciados por el premio fue justamente Milton Friedman. Fue Milton Friedman que lo recibió, si no mal recuerdo, en 1975-76. El primer agraciado fue justamente Friedrich Hayek, 1974, ya cuando venía de vuelta, tenía una edad bastante avanzada. Años después visitaría Chile y tendría reuniones tanto con el presidente General Pinochet como con otros miembros de su gabinete de 1984, si no me equivoco, fue esa visita. De hecho, si mal no recuerdo, y claro, esto le va a servir a nuestros queridos oyentes, en en la misma época, unos meses antes que Milton Friedman recibiera el premio en 1976, el ex canciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier, realizó un alegato en contra del otorgamiento de este premio. De hecho, participó de una protesta en Suecia en la que también estuvo presente el entonces primer ministro de ese país, Olof Palme, conocido por el apoyo a la disidencia chilena en aquellos años, donde repudiaba la entrega del premio y unos meses después sufrió el atentado en Washington, D.C., del cual todos conocemos. Un atentado que, dicho sea de paso, nunca ha sido aclarado totalmente porque se cree que fue realizado en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos de la época. Eso es importante tenerlo, es algo de lo que en Chile se habla poco. Sí, sí. Pero justamente lo importante de este alegato que hizo, uno puede compartir o no la visión política. De hecho, es un sujeto que a mí, yo en lo personal considero que debe haber sido un sujeto muy desagradable, pero hay que quedarse con lo que dijo. Fue uno de los primeros que habló de que en Chile se estaba realizando un experimento a escala masiva. Y eso fue, en definitiva, de ahí se instaló un relato que, si bien es cierto en su minuto, provino desde el sector de la izquierda, entre comillas, alternativa, porque en ese momento la izquierda oficial a nivel mundial era la socialdemocracia antisoviética. Es un discurso que con el tiempo probó ser en cierta medida cierto. Claro, y en el contexto de plena Guerra Fría, pues se da todo esto además.
O sea, era en ese Exactamente, caso, porque ese experimento a gran escala, se habló de eso, como dices tú. Tiene que haber hecho referencia a la intromisión norteamericana, ¿cierto? El típico discurso de la intromisión americana, que cuando los gobiernos son de izquierda como ahora, o cuando hacen incluso una guerra nuclear, nadie habla contra ellos, porque son los amigos, los compañeros norteamericanos. Pero el Estado profundo es el Estado profundo. Son cosas distintas. Pero por otro lado estaban los soviéticos también, ¿cierto? Ellos estaban ejerciendo también influencia sobre la región, tenían mapeada gran parte de la región. A Letelier también de alguna manera se lo acusaba de escuché yo extraoficialmente también un poco de que estaba soplando mucho en DC. Así que era bastante complicada la situación. Bastante complicada la situación. Curiosos datos. Exactamente, exactamente, como bien yo señalé al inicio de esta exposición, hay que entender que en esa época, en cierta medida, especialmente cuando los políticos, porque aquí es importante entender que, por ejemplo, si bien él siempre ha buscado revestirse de un aura intelectual, el señor Kissinger es en esencia el epítome del animal político. Eso, si usted quiere una definición de lo que es el animal político de la segunda mitad del siglo XX, mire a Henry Kissinger, un hombre que supo ser imprescindible, que transitó entre administraciones republicanas y demócratas, y que pese a que en privado detestaba a Richard Nixon, en la práctica se le volvió indispensable. Es importante tener eso claro. Y cómo supo explotar ni siquiera en su propio beneficio, porque hay que entender que este hombre trabaja a las órdenes de otras personas. Él siempre está en contacto con grupos como el CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales, Chatham House, que es la versión británica de ese organismo que tiene su origen a su vez en el Consejo de la Mesa Redonda, creado en la década de 1910. Cómo él supo explotar la enemistad que incluso rozó lo personal entre la estrella en ascenso que era en ese momento Milton Friedman y un sujeto prácticamente desconocido que era un recién titulado de ingeniería industrial, que era Klaus Eugen Schwab. También es importante tener claro que en esencia la historia del siglo XX, con sus dos guerras incluidos, es en cierta medida una sucesión de reseteos económicos. Porque si tú miras el contexto económico de la Primera Guerra Mundial, básicamente, y de hecho generalmente es algo que recién se ha venido a sincerar en la década de los 90, básicamente lo que fue el enfrentamiento de la gran potencia librecambista de la época, que era el Imperio Británico, contra el Imperio Alemán, que esencialmente construyó su grandeza en base al proteccionismo y al intervencionismo estatal. La industria alemana, sin desmerecer su gran calidad, se construyó sobre fuertes barreras arancelarias, lo que hoy día llamamos el dumping, que es el estímulo estatal a la producción privada, sin perjuicio de que algunos otros estados que en esa época ya formaron la Entente, como fue por ejemplo el Reino de Italia, Francia y los Estados Unidos, también hayan tenido algunos caracteres proteccionistas. En esencia, la gran potencia de la época era el Imperio Británico y era un sistema económico librecambista clásico, lo que se llama el liberalismo manchesteriano. Y luego, luego justamente con el primer fracaso del gran capitalismo, que fue el crack de 1929, se implementaron las políticas de John Maynard Keynes, el keynesianismo, que fue vigente a nivel mundial prácticamente hasta la década del 80, porque es importante que la gente sepa que la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial no fue liberal. Es importante que la gente lo sepa. El estado de bienestar europeo, que si tú le quieres poner fecha, lo podemos datar entre 1949 y el año 91, que fue cuando Suecia finalmente se tuvo que declarar en cesación de pagos, fue esencialmente un estado intervencionista, incluso en grado sumo, que incluso, y yo puedo citar el caso sueco, incluso estaba asociado, por ejemplo, a políticas de tipo eugenésico. Por ejemplo, esterilizaciones ordenadas por los tribunales, políticas de
eliminación de no nacidos y una serie de cosas más. Es importante, las cosas hay que sincerarlas. En el Reino Unido, el NHS, el Sistema Nacional de Salud, que es considerado como el gran legado del estado de bienestar, también tiene un cariz bastante oscuro y que dice relación con la implementación a nivel industrial de políticas de tipo eugenésica, muchas de las cuales son vigentes hasta hoy, y que a su vez están experimentando una suerte de reconversión hacia lo que es las políticas de identidad de género, que también tienen un aspecto económico bastante relevante vinculado a esta falacia de la bomba poblacional que se instaló justamente también en este contexto a principios de los 70. Es clave todo eso que estás diciendo y para complementar eso que estás diciendo, bueno, Stiglitz dice que, porque te mencionaba, yo hoy día ando un poco resfriado todavía y un poco lento, así que si cometo algún error me disculpan, pero él dice Stiglitz que el neoliberalismo, yo no sé cómo esta persona puede tener un Nobel de Economía, pero mira lo que dice aquí, dice que el sistema falló porque el sistema se basa, dice, en la noción de que los mercados son eficientes y estables, sin ningún tipo de influencia, y sabemos que eso no es cierto, dice. Argumentó que uno de los problemas principales es lo que involucra factores externos como la pandemia y el cambio climático. ¿Qué tiene que ver eso con la construcción de una economía? ¿Cierto? Esas podrían ser políticas que implementara algún órgano, me refiero para protegerse de eso, si esto fuera, si es que fuera real, porque pongámoslo en tela de juicio simplemente para hacer el análisis, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver una empresa con una pandemia o que aparezca ahí una cosa biológica? Esto es impresionante. ¿O qué tiene que ver el cambio climático aquí? Según él, para el neoliberalismo dice que este tipo de cosas no importan. Es impresionante, esto es impresionante. O sea, tú podrías decir, bueno, el modelo falló porque producía inequidad, mostrar números, mostrar cifras, dar algo más convincente, pero por una pandemia, que puede ser hasta un acto de guerra, o por un cambio, por el tema del cambio climático, que también está más que bastante cuestionado a estas alturas. O sea, esas no son razones para que simplemente un modelo deje de funcionar. O sea, estas son las razones del profesor titular de la Universidad de Columbia más encima, ¿cierto? Porque toda esta gente viene de alguna manera están relacionados siempre a la Universidad de Columbia. Exactamente. Esto es un chiste. O sea, en el modelo neoliberal está diciendo que falló en Chile por el cambio climático, por la pandemia. A ver, tú diste a ver, son varias cosas que tú tocas y que es necesario también, entre comillas, como ir disectándola, ir disectándola en primera medida. Si tú quieres hacer una suerte, quieres, entre comillas, definirnos a una palabra que defina en definitiva o que permita describir el trabajo, y voy a ser bastante duro en mi juicio, del señor Stiglitz, y esto se extiende a gente como por ejemplo la misma Mazzucato o Tomás de Piketty, es deshonesto. Es deshonesto absolutamente, y esto hay que entenderlo en el contexto de la formación académica del señor Stiglitz, que es un neomarxista. Hay que poner los puntos sobre las IES y definir las cosas como son. Y el neomarxismo, en particular el posmodernismo francés, peca de tomar conceptos de las ciencias duras, fundamentalmente por ejemplo, en el caso de Charles Lacan, por ejemplo, psiquiatra, él toma conceptos de la física y la matemática y trata de aplicarlos a su campo de conocimiento, que es la psiquiatría, con bastante poco éxito. Llega a ser incluso grotesco la suerte de copy-paste que el de cortado y copiado que él hace. Y esa falta de honestidad intelectual se transmite en definitiva a quienes son los herederos de esta escuela de pensamiento.
y ese es el caso de Joseph Stiglitz. No debe llamarnos la atención de que en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, comparta cátedra, por ejemplo, con el lingüista y connotado neomarxista Noam Chomsky. Como habitualmente se dice que todas las manzanas podridas suelen ponerse juntas. En el caso del Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Columbia, como bien dice Carlos, que a su vez son financiadas por las grandes fortunas, tanto estadounidenses como europeas, constituidas en fundaciones y ONG, es una cosa que es particularmente cierta. Esa es la verdad de las cosas. Ya, como bien decía Carlos, el hecho de que en estos minutos sea solamente el establecimiento político el que defienda con tanto encono lo que es la teoría, lo vamos a llamar así, del calentamiento climático, e incluso vamos a ir más lejos, los supuestos maleficios del patriarcado, que incluso se habla de una suerte de economía feminista que está que se hace cargo en cierta medida, le da una vuelta a la tuerca que pone sobre la mesa Stiglitz y sostiene de que el patriarcado y sus males también serían una suerte de fallo que induce en definitiva los males del neoliberalismo que ellos buscan crear. Y son en definitiva todos hechos que en la práctica, si uno los somete al método científico, prácticamente no existen, son teorizaciones. Claro. Recordemos que el problema climático ha sido cuestionado por una playa de científicos laureados. Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos a nuestro amigo Douglas Pollock, connotado premios Nobel, también han llamado a tratar de poner paños fríos a esta discusión que parece salida de control. Uno de los fundadores de Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, y en el caso concreto del mismo patriarcado. Esto si ustedes estudian la obra, por ejemplo, de la señora Judith Butler, todo su pensamiento filosófico perfectamente cumple con las características de una teoría de la conspiración. Y es necesario que desde el mundo del conocimiento alternativo lo empecemos a plantear así. Es increíble esto porque, bueno, todo esto para llevarnos, ¿cierto?, un cambio de modelo, un cambio de paradigma, a poder instalar una nueva estructura de gobierno, un nuevo tipo de gobierno. Él en el fondo está diciendo que el modelo no se interesa por solucionar problemas reales como, por ejemplo, la falta de la leche. Eso dijo. Había necesidad de ir a comprar leche, pero no podíamos porque por la pandemia, decía él. Pero ¿y cómo ibas a comprar, cómo no iba a faltar leche si tenían a las fábricas cerradas? O sea, de nuevo imagínate, ese es el tipo de argumentos que hace. Y dice que si no había leche, en el fondo, eso es lo que él está diciendo, era porque a este sistema no le importa, simplemente no prevé que ese tipo de cosas no sucedan. Por lo tanto, mira que aquí está la ponzoña del demonio. Dice, por lo tanto, entonces hay que hacer que el gobierno se involucre en eso para que eso no suceda. Y aquí viene la solución, señoras y señores. Capitalismo progresista, porque eso es lo que sale después en este artículo que aparece en el diario El Mostrador de Chile, ¿cierto?, que dice que la alternativa a los problemas del neoliberalismo tiene que ver con la respuesta que plantea Stiglitz, o sea, es el capitalismo progresista. Ellos te dicen que el sistema no funciona, te ponen gente de su propia escuela que hace fracasar el sistema, llevan políticos corruptos, utilizan al país como un experimento, fuerzan una hecatombe económica y social, ¿cierto?, hacen huir al capital extranjero, y después te vienen con la solución, capitalismo progresista. Hablan de una democracia social rejuvenecida o revigorizada, que esto podría llamarse en otros países, y habla aquí de este contrato entre el Estado y la sociedad civil. ¿Qué les parece? O sea, esto es a prueba. Lo que pasa es que hay que tener un poco de inteligencia. Yo creo que ese es el gran problema al que estamos enfrentados para poder entender cómo te están engañando aquí. Y esto, lo mejor de todo, que no es una defensa tampoco, como ustedes se habrán dado cuenta, del modelo del señor Friedman, que mucho bien le trajo a Chile también, pero tampoco es un sistema perfecto, digamos, ¿cierto? Porque es un sistema de hombres simplemente.
Y el sistema está podrido Exactamente. con el que sea, con el comunismo chino, con en Estados Unidos, donde sea. ¿Qué te parece esto, amigo mío? ¿Cómo explicamos esto? Como bien tú dices, ya desde una perspectiva más espiritual, que es uno de los aspectos fundamentales de la actual lucha entre el bien y el mal que se está dando, al menos en el mundo occidental, la respuesta es sencilla. El sistema, sea cual sea, es obra de hombre y por tanto está sujeto a corrupción, a pudrición, a decadencia y en último término a destrucción. El tema es cómo nosotros en el camino vamos como sociedad reconociendo los cambios necesarios que es introducir para que el sistema siga funcionando en bien de la sociedad. Y para eso nosotros escogemos políticos y les damos este mandato de características tan especiales al que nos referíamos al origen, al principio de este programa. Es tan simple como eso. La respuesta es más fácil de lo que parece. Pero justamente aquí es cuando se empiezan a involucrar los intereses. En definitiva, aquí voy a citar, por ejemplo, el programa que hiciste hace algunos meses atrás sobre la computadora Sócrates. ¿Qué es lo que ocurre cuando en definitiva todo indica que al menos el establecimiento productivo del mundo occidental parece ser controlado por una pequeña sociedad de sujetos que juegan ellos mismos a ser dioses? Y ahí es donde entonces comienza el problema. Tú hablaste de este capitalismo inclusivo. Cuando se habla de capitalismo inclusivo en los términos de Stiglitz, Mazzucato y otros, es literalmente invocar a 1984, cuando se dice que la paz es la guerra, la fuerza es la ignorancia y una serie de cosas más. Porque el modelo que ellos proponen, que por ejemplo Klaus Schwab le llama el capitalismo de partes interesadas, no cumple con ninguno de los roles, no cumple con ninguna de las características que debe cumplir el capitalismo tradicional en los términos liberales. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los autores del siglo XVIII y XIX para ser considerado como tal. Y se aproxima más bien a una suerte de corporativismo fascista que, que tiene además en lo político rasgos identitarios vinculados a la praxis o a la práctica marxista clásica, que ver desaparecido al sujeto revolucionario por antonomasia, que de hecho yo digo nunca existió, el proletario, especialmente de hecho Estados Unidos, yo lo dije en un programa anterior, el surgimiento de Estados Unidos como gran potencia económica tras la guerra de secesión, la guerra civil, fue fundamental para desbancar la teoría de Carlos Marx, estando él aún vivo, junto con la crítica que le hizo Karl Menger, el fundador de la Escuela Económica Austriaca. Y yo también pienso que ese es el encono que existe en estos minutos contra los Estados Unidos por parte de estas élites internacionales. Recurren a nuevos sujetos revolucionarios de marcado carácter identitario. Por ejemplo, en la América morena, como se le llama habitualmente, tenemos al indígena, al aborigen. En el mundo occidental tenemos a las minorías sexuales y a ciertos grupos de mujeres. En Europa tenemos a los inmigrantes de la zona del norte de África. En Estados Unidos estamos viendo que se está creando una suerte de inquina entre los descendientes de los antiguos habitantes de lo que se llamó el Aztlán, que era un espacio de lo que se correspondería hoy día a la zona de California y Nuevo México, que perteneció en algún minuto hasta la década de 1840 a México, que también en lo que se le conoce vulgarmente como los chicanos, que en cierta medida también elementos marxistas vinculados a las universidades de la costa oeste están sembrando en ellos inquina contra la Unión Americana, algo que hasta hace poco tiempo no existía. Así que, en definitiva, es este Frankenstein que de hecho, a mucha gente tú le tratas de explicar esto y no lo entiende, porque todavía se quedan con la idea del marxismo clásico, de Stalin, de Lenin, de la lucha de clase, de obrero contra patrón, del capital contra el trabajo, pero esa fue una realidad que ya se quedó superada ya en la década del 60 y que posiblemente por ignorancia o por conveniencia el hombre común, la persona de la calle, no fue informada adecuadamente sobre el mismo. Piensa tú que, por ejemplo, aquí voy a salir un poco de lo que es económico y me voy a remontar a algo más bien filosófico. Por ejemplo,
amén de que el tipo en sí mismo era un espectáculo, fue un hombre que supo sacar bastante provecho de su imagen como de dandy, de actor. Foucault fue en cierta medida un pensador underground hasta la década del 80, incluso su fama vino después de su muerte. Él murió en 1984 de complicaciones por VIH-Sida. Lacan también en cierta medida, por ejemplo, en América Latina recién se vino a conocer a Lacan en la década del 80. La fama de Deleuze y Guattari comenzó en la década del 90, fundamentalmente por la asociación de este último con Lula da Silva. A propósito de las elecciones venideras en Brasil, todos sabemos que Guattari fue el hombre que formó en política fina, por así decirlo, no en la política de barrio, de sindicato de la que él venía, a Luis Ignacio Lula da Silva. Al padrino, claro. Y exactamente, y como te digo, el hombre de la calle, la persona común, el hombre promedio, no fue informado de esto. Y por eso cuesta tanto tratar de explicar esto que parece en cierta medida como un poco una mezcla de aceite con agua, de cómo el gran capital en definitiva aparece como financista o sostén de movimientos que son en teoría anticapitalistas, pero que a la postre terminan siendo disidencias creadas para llevar esta suerte de metacapitalismo aún más allá, que sería en definitiva el transhumanismo, que es la meta última de que no han tenido el menor empacho de decirlo, de por ejemplo el Foro Económico Mundial a través del apóstol de este movimiento que es el pensador israelí Noah Yuval Harari. Así es, amigo mío. Te quiero hacer algunas preguntas en este último segmento del programa del día de hoy aquí en el podcast de Contracultura. Ayúdanos a compartir este importante programa, una información de lujo con un invitado de lujo que nos está ayudando a comprender y a sumergirnos en esta historia. ¿Cómo ves el futuro de Chile? ¿Qué crees que puede pasar aquí? Tenemos fuerzas, esta es una contienda desigual, como decía Prat, podemos usar esa misma frase, ¿cierto? Donde Chile está siendo desestabilizado y atacado por distintos flancos. Esto es una prueba fehaciente, lo que ustedes ven, las declaraciones de estas personas, ver qué tipo de agenda es la que siguen, cuál es el mandato que tienen, a qué instituciones representan o con quiénes se relacionan. ¿Cómo ves tú el futuro si esto sigue avanzando? Porque aquí hay un problema que es fundamental, que son las personas, ¿cierto? Las personas en Chile se acostumbraron a un estándar de vida que obviamente no lo tenían antes, pero la gente se acostumbró a vivir un cierto estándar. Ahora están llegando estos payasos de revistas del extranjero, ¿cierto? A decir que la gente ya no puede comer más carne, la gente ya no puede usar el automóvil como lo usaba antes, ¿cierto? Darse los gustos que se daba antes, porque ahora hay que cambiar el modelo para exportar esto al resto del mundo y que tu país y por lo tanto tu vida no tiene ninguna utilidad y está siendo una rata de laboratorio, literalmente. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo crees que va a reaccionar la gente o cómo crees que ya está reaccionando? Mira, Carlos, a ver, para empezar esta parte de la exposición le voy a señalar a nuestra audiencia un dato que probablemente a más de alguno le va a arrancar una risa amarga. Un dato que fue compartido en su minuto en el grupo de Contracultura en Telegram, al cual invito a todos a unirse. Se comparte muy buena información y también hay un filtro bastante selecto, así que puedo dar fe de que en ningún caso esto es un difundidor de bulos, ni mucho menos. El Foro Económico Mundial señaló que los dos alimentos que tienen una mayor huella de carbono, esto fue hace algunos días, son el café instantáneo, ojo, café instantáneo, que no es el de la mejor calidad, y el chocolate negro. El café y el chocolate son alimentos que podríamos ser son de lujo, en cierta medida, o que se asocian a un estándar de vida ya que permite a la gente darse ciertas comodidades. En Chile, por ejemplo, se consume mucho chocolate. Hemos visto que también hay una cultura
cultura, por ejemplo, alrededor del café y del vino, que justamente ha crecido con el boom económico que experimentó el país en los años 80 y 90. Como bien tú dices, en cierta medida nosotros se nos educamos el paladar, ese es el punto. Aquí se juega mucho con Con el con café las no todavía, expectativas, ¿me entiendes? con el café no todavía, porque Cuando fue la consumimos. crisis institucional de 1900. Perdona, y te interrumpí, te decía que con el café no, porque se consume café Ah, instantáneo, como claro en que sí. ningún lugar de, por lo menos de América, nadie consume esa basura. Así que, pero continúa nomás, porque llama la atención lo del Claro café que sí. instantáneo. Exactamente, es un dato, porque justamente yo por eso dije, no es el mejor y ya llama mucho la atención. Esto significa que la gente de Davos está apretando las tuercas ya a un nivel que en algún minuto esto va a tener que ceder por algún lado, de que sería uno de los alimentos con mayor, que produce una mayor huella de carbono. En Chile la ventana de las expectativas es bastante más amplia que en 1973. Solamente te voy a poner un puro dato. Existen relativamente, y invito a la gente que se fije en los documentales que existen de la época. Existen muy pocas imágenes y suelen repetirse una y otra vez porque en esos momentos en Chile, fuera de los canales de televisión, eran muy pocas personas las que tenían, en ese momento se usaba la cámara de cine de 8 milímetros. Las películas tenían que revelarse en Argentina o en los Estados Unidos. Y ahora prácticamente cualquier persona con un celular, en Chile existen más celulares que gente, puede ser un cineasta. Posiblemente el estallido delictual en Chile fue uno de los eventos más reporteados por la ciudadanía junto con lo que fueron las revoluciones de colores en el mundo árabe, posiblemente. Y es un estándar de vida al que el chileno, te aseguro, no va a renunciar, como dijo en su entrevista memorial hace algunas semanas atrás, don Oscar Andrade. Efectivamente, en Chile, si tú me preguntas, está habiendo un renacimiento del nacionalismo que se había visto incluso demonizado y criminalizado durante la década de los 90, con el retorno a esta democracia que en realidad fue una partitocracia. En ese sentido, siempre me gusta decir que hay una suerte de paralelo entre lo que fue el corrupto proceso de transición español con el corrupto proceso de transición chileno. Hay bastantes similitudes entre ambos y ambos países están en estos minutos en sendas crisis institucionales. Aprovecho de saludar a todos nuestros oyentes de España y señalarles que estamos con ustedes de la misma forma en que también en España hay mucha preocupación, incluso en sectores de la izquierda que puede llamarse democrática, por lo que está pasando aquí con el actual gobierno que parece no tener rumbo hacia ninguna parte. Efectivamente está habiendo, como digo, un renacimiento del nacionalismo que se observa en cosas tan simples como que a un mes y medio ya de la fiesta nacional en muchos lugares las banderas todavía no se bajan. Cosas tan pequeñas como esa. La famosa bandera del Gualmapu, que es esta bandera diseñada en la década de los 90 por un grupo de, entre comillas, mapuches en la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, que prácticamente fue el emblema del estallido delictual en Chile, prácticamente ha desaparecido. Es muy poca la gente que se atreve a ponerla en su ropa, en poleras, en camisetas, o tenerla incluso en sus casas, y quienes lo hacen incluso ya no reciben el apoyo de la gente. A mí me ha tocado verlo, que muchos de ellos incluso reciben muecas de desaprobación, les dan vuelta a la espalda, incluso reciben insultos de vuelta. Y eso claramente es representación de que en Chile está habiendo lenta pero inexorablemente un cambio de marea, posiblemente, y en esto tenemos que ser realistas, van a venir tiempos muy difíciles, posiblemente va a haber un tsunami a la inversa que va a ser violento. Eso tenemos que tener la madurez suficiente para entender de que se vienen tiempos violentos. Tenemos que estar preparados para eso. Lo importante es, como digo yo, tratar de, y esta es la razón por la que hacemos este trabajo en contracultura, tratar de ser capaces de, con los elementos de juicio que tenemos, ser capaces de mirar bajo el agua para, en definitiva, no dejarnos guiar por estos incendiarios que de cuando en vez aparecen con promesas falsas y como el flautista de Hamelin los terminan conduciendo sociedades al vacío. En Europa, por ejemplo, a propósito del cambio de propiedad en Twitter,
Uno de los comisarios europeos tuvo la tupé de decir que el pájaro de Twitter va a volar de acuerdo a reglas europeas. Pero quizá a este sujeto hay que recordarle que al menos los grandes totalitarismos del siglo XX tuvieron su origen justamente en Europa. Buen, Y buen justamente punto. en sociedades que fueron guiadas al abismo por incendiarios que supieron aprovechar la ocasión, muchos de ellos a su vez incentivados por las mismas élites que ahora nuevamente vuelven a ofrecer una solución que, y posiblemente esa sea su perdición, Carlos, ese sea el pie de barro de este ídolo, claramente son soluciones absolutamente champonescas. Mm. Son cosas que suenan, incluso el marxismo clásico podía tener alguna razonabilidad, especialmente para las personas que no tenían una formación política y económica. Pero ahora las soluciones que provienen de este llamado capitalismo inclusivo, del neomarxismo, de la ideología de género, son absolutamente el desquicio más absoluto. Totalmente, ¿no? Y es una dictadura, una tiranía por donde se lo mire. Si todo el tiempo te están diciendo no vas a poder opinar, no vas a poder hablar, no vas a poder tener esto, no vas a poder comer esto, no vas a poder tener auto, no te vas a poder mover, no vas a poder tener hijos, si los tienes no son tuyos, son del Estado. Si opinas contra el Miren, gobierno, estás transmitiendo narrativas falsas, ¿cierto? Porque esta es la clase de hipócritas que llevan a cabo estos programas. Y la Agenda 2030 como tal, que es parte de todo este sándwich, ¿cierto? Digamos, la hebra. Es parte de todo este sándwich que estamos viendo. Y está rotundamente fracasada y se ha probado en Chile. Chile ha tenido una sobredosis de globalismo. Mira cómo están las calles, mira lo que han hecho con el país. Están muriendo chilenos exactamente. todos los días. Esto es muy serio, señores. Está Mira, muriendo gente todos los algunos días datos duros, por la imposición de esto. algunos datos duros, Carlos. Desde que se lleva registro en Chile, nunca ha habido una tasa de homicidios tan alta como ahora. Imagínate tú que a mediados de la década del 2000, la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, que es la policía judicial o policía científica para nuestros amigos que tienen el extranjero, realizaba campañas para prevenir los accidentes domésticos. Imagínate tú que en la década del 2000 la mayor causa de muerte en hogares era por accidentes domésticos, que en cierta medida podríamos decir que es una enfermedad del desarrollo, como lo es también la obesidad. Pero ahora nosotros estamos experimentando una realidad que nosotros en el pasado se la atribuíamos a estados fallidos, que es el tema de los homicidios. En estos minutos la estadística de homicidios en Chile prácticamente excede todo lo conocido desde que se lleva a cómputo de eso. Yo creo que ¿Y para incluso qué deben decir estar de los demás tapando, delitos? yo creo que deben estar tapando muchas cosas no se están diciendo. Yo creo que el Poder No, Judicial Carlos, yo eso también, te lo puedo el Poder confirmar. Judicial debe estar callado con varias cosas que también, no sé, suicidios, aquí hay cosas muy raras que están pasando, porque esto está Carlos, yo completamente eso te desbordado, lo, completamente desbordado. Carlos, yo te lo puedo averiguar por mi propia labor profesional como abogado, te lo puedo confirmar. Efectivamente, la cifra de suicidios en Chile está absolutamente maquillada. Hay órdenes internas del Ministerio Público, incluso del antes de la administración de Jorge Abot, que debe ser investigado. Este hombre no puede, dejó su cargo hace algunas semanas atrás, este hombre no puede irse a su casa tranquilo, tiene que ser investigado. Es una desgracia para la profesión de abogado en Chile. Existían órdenes internas de no informar los suicidios que se producían en el país, los cuales habitualmente, al menos los que eran de mayor resonancia pública, habitualmente solían ser informados por la prensa roja. Desde el año 2019 a la fecha, y yo lo digo con total certidumbre, no existe una cifra cierta de suicidios en el país. Eso y están absolutamente, y imagínate, se dispararon durante el periodo del estallido delictual mucha gente que cayó en, por ejemplo, crisis económica, quiebras de empresas que se vieron en definitiva en un trance que les llevó a enfermedades como la depresión que no pudieron salir de ella, y este tema llegó a su paroxismo con las cuarentenas, que en Chile fueron de las más duras del mundo, que eso también es importante que lo sepan nuestros oyentes en el extranjero.
Sí, yo creo que venía China, Australia, Chile, por ahí vamos, New Zealand y así, ¿cierto? Inglaterra también habría que meterla en la lista también, Y porque también lo pasaron bastante mal los británicos. exactamente. Y mira, Carlos, relacionado un poco fundamentalmente con el tema de gobierno y administración, un detalle importante que me gustaría poner aquí especialmente para los amigos que les gustan los temas de defensa. Hace algunas semanas atrás hubo un pequeño escándalo, un pequeño gran escándalo en Chile. Tengo entendido que trascendió a la prensa española, algunos medios españoles reportearon este tema. El subsecretario el subsecretario de Defensa, creo, de Fuerzas Armadas, no recuerdo cuál es el título que tiene, Galo Eldestein, que es uno de los hombres de confianza del líder del Partido Comunista chileno, Guillermo Teillier. Este hombre que tiene formación, entre otros lugares de Cuba, solicitó de las Fuerzas Armadas la entrega de los planes de estudio con un objeto eventual de adecuarlos para incorporar en ellos, por ejemplo, enseñanza en materia de política de género y otra serie de cosas más. Aquí ya está más que claro el intento de infiltrar a las Fuerzas Armadas, de terminar el proceso de legitimación de las mismas y de las policías que viene del año 1990. Pero yo te puedo asegurar, Carlos, y esto prueba mi punto, de que no va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque Chile nació esencialmente como un estado militar. Y déjame explicarte aquí el punto, porque si alguien me escucha sin que yo explique, probablemente se va a asustar. Durante el periodo hispánico, el Reino de Chile fue esencialmente un campamento militar, fue un estado fronterizo dentro de la organización del Imperio Español de Ultramar, y por eso mismo se le llamaba Capitanía General. La otra capitanía general que existió en el subcontinente sudamericano fue Venezuela, y recibió ese carácter porque ellos en la costa del Caribe y del Atlántico Medio recibían permanentemente la visita de piratas. Y acá en Chile el gran peligro que corría el reino hispánico, el imperio hispánico, era tanto los ataques de piratas, que algunos fueron legendarios hasta el día de hoy, esas leyendas se cuentan especialmente en la zona centro-sur del país, y los ataques de los aborígenes, fundamentalmente los llamados reches o araucanos, que después los historiadores liberales los bautizaron como mapuches. Y eso exigió de que la gente que llegaba desde España, fundamentalmente castellanos, luego vascos y catalanes que llegaron al país, tuvieran un cierto grado de preparación militar, porque ellos tenían que en cierta medida defenderse a sí mismos, sus plantaciones, minas, industrias, etcétera, y además tenían que formar parte del ejército que existió en Chile con carácter permanente, que fue uno de los rasgos identitarios o particulares que tuvo el Reino de Chile de los demás reinos que conformaron en su minuto el Imperio Español de Ultramar. Podría decirse que hubo ejército de Chile incluso antes que existiera la República de Chile. Y ese elemento forma parte de la epigenética chilena, de los elementos que la epigenética durante mucho tiempo se dijo que era una suerte de pseudociencia, pero ya con los estudios en neurociencia, neurolingüística y en general ciencias del cerebro que se han llevado a cabo en la década de los 80 y los 90, está prácticamente confirmada la existencia. Existe una suerte de patrón de costumbre, conocimiento, lo que en definitiva se llama el sentido común, se transmite de generación en generación y que está inscrito incluso en el ADN de las personas que conforman una sociedad. Y eso es contra lo que están yendo estas élites. Están negando la esencia humana que está incorporada en el ADN de cada quien y que en definitiva para quienes somos cristianos es manifestación del soplo divino. Es por eso que yo sostengo que prácticamente todas estas élites son en cierta medida psicópatas. Psicópatas en el sentido psiquiátrico de la palabra, gente que adolece de lo que es la empatía, de la capacidad de ponerse en los pies del otro, de entender, de ver la vida desde sus ojos. Y ojo, Carlos, aquí hay un detalle muy importante. Una de las palabras clave que se usó durante la insurrección del 2019 fue empatía. Se habla mucho de la empatía. Y justamente quienes más predican la empatía son quienes la practican o derechamente adolecen de ella.
Eso es lo que la gente tiene que comenzar a pensar. Esto es solamente sentido común. A menudo quienes más predican la virtud son quienes menos la practican o quienes menos la tienen. Y eso ocurre justamente con esta empatía. Bueno, extraordinario el programa del día de hoy. Yo lo voy a escuchar por lo menos 2 o 3 veces para poder procesar, porque mucha gente que escribe eso en los comentarios, me gustó mucho el programa, pero lo tengo que escuchar de nuevo. Yo voy a hacer ese ejercicio, así que estoy con ustedes en eso. Bueno, ha sido como te decía, un programa muy, muy interesante. Te quiero pedir si te quieres ir con algunas palabras finales, porque esto en el fondo tiene consecuencias para las personas, ¿cierto? Independiente de todo lo que estén pregonando, como decías tú, ¿cierto? Y podemos irnos incluso con la frase de Stiglitz, porque él dice que después de hacer todo esto, ¿cierto? Todo este planteamiento sobre este mundo feliz, este realismo mágico que tiene este señor, dice: el objetivo de la teoría del Nobel de Economía, de este Nobel de Economía, es asegurar el acceso a una vida decente para la clase media y la opción pública. Si esto está rotundamente fracasado, como decía don Patricio Elwin. Es Exactamente. impresionante, o sea, impresionante el nivel de engaño y con eso te conducen hacia una dictadura. Acaban con el rol de las empresas que se autorregulen, que lo más sano es un mercado que es cierto que se autorregule. Y hemos abandonado además otra cosa importante, que me gustaría hacer este punto acá, a ver si quieres hacer algún comentario respecto de eso también, es el derecho natural. Aquí la clave es volver al derecho natural. Todo esto, porque la gente preguntará cuál es la solución. Bueno, la solución es volver al orden natural. Y para eso está el derecho natural o el ius naturalismo, que creo que es algo básico. Me encantaría poder hacer algún programa algún día enfocándonos en eso, Pablo, pero yo quedo hasta aquí. No sé si quieres decir algo más tú. Mira, varias cosas. Me dejaste ahí una muy buena introducción ya para lo que es el epílogo de este programa. Una pequeña mención sobre el justnaturalismo. La justnaturalismo, derecho natural, a menudo la mención suele asustar bastante a los pensadores, filósofos en general, a la gente que es del mundo protestante. Pero les tengo que decir que no se tienen que poner tan nerviosos, porque la razón sencillamente por la que el justnaturalismo suele asociarse al pensamiento católico es porque simplemente el cristianismo católico fue el único cristianismo que existió durante prácticamente 1000 años, desde la muerte del Cristo mismo, aproximadamente entre el año 34-36 de nuestra era hasta el siglo XVI. Eso prácticamente te abarca casi 1600 años. Por eso, justamente, recuerda tú que, especialmente durante el medioevo, la iglesia fue el gran custodio del conocimiento, fundamentalmente del mundo clásico, y el justnaturalismo tiene su origen en el mundo fundamentalmente romano, no tanto griego, sino que más bien romano, lo que son los pensadores, los cínicos y los estoicos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, Séneca, Marco Aurelio y una serie del emperador Marco Aurelio y una serie de pensadores más. En otra parte, en relación a lo que tú me dices, es muy interesante que hablemos de la clase media, porque aquí yo con esto me quiero despedir, me quiero dirigir particularmente a nuestros radioescuchas y a cualquier persona en definitiva que escuche este programa, que se considera a sí mismo de izquierda, de clase media, o que aquí o en el extranjero haya confiado en gente como por ejemplo el presidente Boric, el presidente Petro de Colombia, que aún crea en Brasil, crea un poco en Lula da Silva, o en España crea todavía en Pedro Sánchez. Nosotros hablamos de nexos o vínculos. A la señora Mazzucato la trajo a Chile, prácticamente yo me atrevo a decir que es el Corleone de la política y la economía chilena, que es Julio Ponce Lerú, el que ellos mismos, ustedes mismos, reprochan el hecho de ser el, entre comillas, yerno del general Pinochet, pese a que el hombre lleva más de 20 años de divorciado, si no me equivoco. Está hace muchos años divorciado de una de las hijas del general Pinochet.
pero el hombre ha sabido hacer bastante, como decimos en Chile, hacer pino con esa relación familiar. Prácticamente es un tráfico de influencias en lo que ha hecho. Y es él prácticamente uno de los capitalistas más grandes que existe en el país, es dueño de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, que prácticamente abarca todo el ramo de la minería no metálica en Chile, fundamentalmente el famoso litio, que se explota en el norte grande del país, en los salares. Junto con Andrónico Luksic, posiblemente sea uno de los empresarios más acaudalados del país. Y a su vez, las empresas que forman parte que son propiedad de estos sujetos, prácticamente todas las empresas que tienen alguna importancia en el país, hace algunos años atrás, 2017, suscribieron lo que se llamó el Pacto Global de Empresas por la Agenda 2030. Ahí es donde a ustedes les tiene que empezar a calzar, en definitiva, todas las piezas del puzzle para llegar a la imagen completa que probablemente no están queriendo ver. La denuncia que se hizo en su minuto de que el Partido Revolución Democrática, que es el lote más grande de que conforma la alianza electoral que llevó al poder al presidente Gabriel Boric, fue creada efectivamente con dinero que vino del bolsillo del tío Jorge, pues claro. Del tío Jorge, claro, cuya carrera empresarial básicamente no ha sido crear empleo, lo que aquí en Chile llamamos la industria con chimenea. Básicamente es un mega especulador. Y es importante que ustedes eso lo tengan claro. Así que, como yo les digo, este programa traten de escucharlo con la mente y con el corazón abierto, porque incluso a nosotros malamente, tanto a Carlos como a mí, pese a que especialmente yo voy a hablar por mí en este caso, siento admiración por la obra ingente de lo que fue el gobierno de las Fuerzas Armadas y de orden en el país. En ningún caso tampoco se nos puede tachar de pinochetistas fanáticos, porque aquí hicimos un análisis crítico de lo que fue el experimento neoliberal, que ahora se está tratando de transformar de mala manera, de muy mala manera, porque, y aquí yo quiero ser enfático en eso, la violencia política en Chile de los años 70 fundamentalmente se concentró en los 6 a 9 meses posteriores a la toma del poder por parte del gobierno de las Fuerzas Armadas, que es la tesis que sostiene, por ejemplo, el abogado don Hermógenes Pérez de Arce. En general, los 17 años que duró el gobierno militar fueron bastante tranquilos, con unas pocas explosiones de violencia que se concentran fundamentalmente entre septiembre del 73 y más o menos diciembre del 74, y lo que fueron los años 82 al 86, que también fueron bastante complejos, pero en general eso de los 17 años que duró serán más o menos, no será más de un 20%, pero desde el año 2019 a la fecha nosotros en Chile estamos viendo una explosión de violencia que no tiene parangón en la historia moderna del país. Probablemente habría que remontarse a las guerras de la independencia para ver una cosa con fenómeno de bandolerismo y una serie de cosas que en el país serían extintas. Así que yo les llamo a escuchar este programa. Nosotros dimos bastantes datos aquí para que, si ustedes quieren, dimos datos, dimos nombres, dimos fechas, para que ustedes hagan su propia investigación. La señora Mazzucato, el señor Stiglitz, son libros abiertos. Todo el mundo sabe que son, junto con otros como de Piketty, son en estos minutos marionetas de las grandes élites que se concentran en, por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Y esto hace mucho tiempo que dejó de ser una teoría de la conspiración. Bueno, ahí está toda su documentación, ¿cierto? Está todo, es cosa de hacer el trabajo, meterse a los sitios web, investigar un poco, y va a estar todo ahí. Yo te quiero agradecer tremendamente, Pablo, por haber estado aquí en el programa. Espero que te tengamos de nuevo. Ya se me ocurrió ya. Cóbrenme la palabra, porque creo que vas a ser tú el que me va a ayudar a hacer ese programa que quiero hacer sobre el naturalismo y el derecho natural. No solamente uno, me gustaría hacer una saga de eso, porque creo que hay que volver a encontrar las raíces. Eso es lo que más teme esta gente, que nos volvamos a encontrar nuestra conexión real con lo que somos. Ahí se les acaba todo. Y fracasan sus planes, por supuesto, porque ahí encontramos la fuerza interior que cada uno de nosotros tenemos y que tienen también los estados-nación, los países. Así que bueno, este programa, como ustedes saben, se hace a pulso, y quiero agradecerles a todos los que participan. Comparten, vamos a compartir esta información. Háganme el favor
de diseminar esta información que es muy importante. Y a los que quieran apoyarnos económicamente, como siempre abajo van a poder encontrar los enlaces para poder hacerlo, y tu apoyo nos permite que siga siendo parte de la producción de estos programas, de que se puedan hacer más programas, más contenidos. Todo lo que suma es bueno y ayuda. Agradecido por todo el apoyo. Me disculpan si estaba un poco congestionado, un poco lento, pero ya volvemos en otro programa recargado con más energía. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.